cantantes del género urbano que fueron humillados por Héctor el Father. Desde sus comienzos con el dúo Héctor y Tito, donde empezó a ganar popularidad en el ambiente musical, Héctor el Bambino mostraba una personalidad tranquila. Sin embargo, si lo provocaban, había problemas. Un ejemplo de esto ocurrió cuando el reggaetón aún no era ampliamente aceptado en los medios. En el programa controversial de Carmen Jovet, se invitó a varios exponentes del género para hablar sobre las letras de la música urbana y las tiraderas. El problema fue que Héctor y Tito, junto con Charlie y Felito, quienes mantenían una guerra lirical en ese momento, fueron invitados al programa. Durante la participación de Felito, este intentó afrontarle a Héctor, pero Héctor no se dejó intimidar y prácticamente lo humilló con sus palabras. Y yo no estoy pendiente a las bichuelas del otro para subir, ¿entiendes? Tito y Héctor se hicieron en un año. Ellos llevan 4 años y no han hecho lo que nosotros hemos logrado. Llevo 6 años, soy productor. No le tengo que cobrar a ningún productor para que me pague. Yo tengo mi propio dinero y yo les pago a ustedes. Mejor me quedo con mis 5 años tratando de subir y no soy el mejor, pero me quedo entre los mejores. Mejor me quedo con un disco platino que viene pronto a vender 20.000 copias. No, eso es todo lo que iba a decir. Vamos a ver cuando salga el disco de Falo, cuando salga el disco de Point Breaker. Puedes unir el de Falo, puedes unir el tuyo. No es cuestión de unión, no es cuestión de unión. Llevas 4 y no llegó a 90. Un calor papel, llegó a 90. Bueno, dañando la imagen, estamos aquí tratando de arreglar la imagen y él viene a dañarla. Si tú quieres. Mejor tú hubieras quedado en el tapón. Humillación a Daddy Yankee. Esta es una historia, aunque ocurrió hace tiempo, fue contada recientemente. En una ocasión Daddy Yankee tenía una presentación antes que Héctor, quien ya se había separado de Tito y era conocido como Héctor el Father, acompañado por su combo de 70. Se dice que Daddy Yankee había preparado todo su equipo para la presentación, incluyendo un camión de bomberos con el que planeaba mojar al público. Héctor, al enterarse de esto, ordenó desmontar todo el equipo y decidió que él cantaría antes que Daddy Yankee. Aunque Daddy Yankee se mostró muy enfurecido y reclamó, al final tuvo que ceder y permitir que Héctor se presentara antes, ya que Héctor entendía que no podía cantar con el público mojado. Humillación a Arcángel. Esta es quizá la más conocida, ya que el mismo Arcángel cuenta cómo Héctor lo tenía en constante zozobra. Incluso en eventos, si Héctor sabía cuál era el auto de Arcángel, ordenaba que se le bloqueara con varios autos para que no pudiera salir, obligando a Arcángel a buscar otro medio de transporte. Pero la humillación más grande ocurrió cuando en un evento Arcángel no quiso saludar a Héctor y este le dio 2 bofetadas. Arcángel cuenta esta anécdota sin problema. Chacho, me dio 2 galletas con pay, hasta con mantequilla y todo. ¿Qué más? Porque yo no lo quise saludar. Don Omar. Don Omar fue compañero y amigo de Héctor el Father, quien lo ayudó a crecer como artista, primero como corista y luego como cantante, logrando Don Omar convertirse en uno de los artistas de música urbana más populares. En un momento de su carrera y contando con el apoyo de Héctor, Don Omar tuvo una guerra lirical con Wisin. En una de sus canciones más fuertes, titulada ¿A quién?, Don Omar menciona un evento en el que ambos se encontraron y Don Omar dice en la canción: haz todas las canciones que tú quieras, pero cuenta, cuando no te querías bajar de la guagua, ¿qué pasó? Yo estaba solo. Haz todas las canciones que tú quieras, pero cuenta, cuando no te querías bajar de la guagua, yo estaba solo. Más tarde Don Omar y Héctor también tuvieron diferencias y Héctor lanzó una de las tiraderas más agresivas de todos los géneros, titulada Hombre No, dedicada a Don Omar. En esta tiradera Héctor menciona humillantemente todos los puntos que quería dejar en claro y desmiente a Don Omar, recordándole que cuando le roncó a Wisin, en realidad no estaba solo, sino que tenía el respaldo del combo de 70 de Héctor el Father, dejando mal parado a Don Omar. Cuando a Wisin le rocaste los 90. Yo estaba solo. Mere lambebicho, tú andabas con mi combo de 70. Otras cosas que hacía Héctor era que si iba al estudio y alguien estaba grabando, debía quitarse para grabar Héctor, según anécdotas de su equipo de trabajo para ese entonces. Y que si escuchaba algún tema, aunque fuera para otro, lo tomaba si así lo decidía, demostrando el poder y el temor que este cantante imponía. Hoy en día, Héctor el Father, conocido ahora como Héctor Delgado, ha cambiado de vida y está en los caminos del Señor. ¿Crees que algún día vuelva al género alguien con la actitud y el poder de Héctor el Father? Déjanos tus comentarios. Y al final te dejamos un video interesantísimo que nos muestra quiénes eran los integrantes del combo de 70. Así que haz clic en el próximo cuadro o encuentra el enlace en la descripción de este video.